víctimas. Eso la ubicó en una situación un poco tensionante en sí misma, porque no podría establecer una defensa pública del postulado cuando tenía que hacer la defensa pública de las víctimas. Y eso conllevó a unas reformas estructurales en la parte administrativa y en la parte operativa de la misma Defensoría, para crear lo que se denominó en su principio la unidad de víctimas de la Defensoría del Pueblo, que dependía del despacho del defensor, con el fin de orientar y asesorar a las víctimas sobre la participación en el proceso judicial. Esta fue una tarea que se asumió, y cabe reconocer que se asume de una manera casi improvisada, porque si bien es cierto la ley lo planteaba, la institución no tenía ni los mecanismos, ni los recursos, ni el recurso humano para asumir esa tarea de gran envergadura. Y ese fue uno de los aprendizajes que tuvimos en su momento cuando nos enfrentamos a asumir la orientación y asesoría a las víctimas. Pero de eso surgió también la definición de lo que nosotros llamamos la estrategia psicojurídica. La estrategia psicojurídica era una metodología, o es una metodología, de acompañamiento, orientación y asesoría a las víctimas, con un enfoque psicosocial, pero con un alcance netamente psicojurídico, que busca que las personas que se acercan a la Defensoría para lograr su respaldo y apoyo en los procesos judiciales puedan participar, puedan entender en qué contexto en qué contexto y a qué contexto se enfrenta, cuáles son los intervinientes en el proceso, cuál es el papel de las víctimas en el tema probatorio, cuál es el papel de las víctimas y su participación en las diferentes etapas o en los diferentes estadios del proceso judicial. Adicionalmente, se reconoce que las víctimas pueden presentar situaciones de carácter emocional, de carácter que tienen que ver con su victimización, pero también que tienen que ver con su participación en el mismo proceso. Entonces, allí, en estos momentos, se les presenta también un apoyo psicológico, si se quiere, emocional, para darles instrumentos y herramientas que les permita participar activamente dentro del proceso judicial. En términos generales, la estrategia psicojurídica digamos, a lo largo de los años y evaluándolo, nos ha dado resultados importantes. Y hay que reconocer que esa misma estrategia es muy flexible dependiendo de los marcos jurídicos o de los marcos donde se trabaje. Hemos trabajado con el marco de la ley 975, también se ha aplicado en procesos de reparación por vía administrativa, como el caso del decreto 1290 del 2008, y tenemos la expectativa de que esta estrategia puede funcionar y seguramente va a funcionar en el marco de la Justicia Especial para la Paz. Esto conlleva procesos de capacitación, procesos de divulgación de los derechos de las víctimas para que conozcan y se concienticen sobre el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Esto conlleva también un trabajo con los familiares y el contexto inmediato de las víctimas para hacer trabajos de identificación del daño, poder asimilar cómo ese hecho victimizante los afecta en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario e incluso en lo social. Y con esas claridades se busca que esas víctimas
puedan definir sus pretensiones dentro del marco del proceso judicial. Ese es, digamos, uno de los elementos que nosotros hemos implementado especialmente, como lo repito, en el marco de la Ley 975, pero también en otros marcos legales como el Decreto 1290, como la misma Ley 1448, la Ley de Víctimas, y nos ha dado algunos resultados importantes. Esta mañana, cuando hacía la apertura Marco sobre el evento, se planteaba la pregunta: ¿el Ministerio Público y especialmente la Defensoría tiene el músculo suficiente para enfrentar el reto que puede conllevar la JEP? Pues uno diría sí y no. Sí, porque tenemos experiencia, sí, porque tenemos equipos formados, capacitados a lo largo y ancho del país, equipos psicojurídicos que tienen, digamos, gran experiencia de trabajo. Desde el 2006, 2008 venimos trabajando en esto, pero también tenemos muchas dificultades porque vemos el escenario de víctimas, especialmente de desplazamiento forzado, que alcanzan ya a los 6 millones de víctimas en el país. Y esto conlleva retos no solamente para el Ministerio Público, sino para la misma estructura de la JEP y en la misma organización de la JEP. Una de las experiencias que nos llevó, lo que vimos y que vivimos en el marco de la Ley 975, era que hoy lo estamos viviendo también, era la gran inseguridad jurídica que existe, más en este momento que en el momento anterior. ¿Por qué? Porque no se sabe cómo va a ser el procedimiento, el mismo desarrollo del proceso judicial en la JEP todavía no está definido. Cuando estábamos en Justicia y Paz, veíamos una mixtura entre lo que es los procedimientos de la justicia ordinaria versus los procedimientos de la justicia transicional. Y a los magistrados que asumieron el trabajo de la magistratura en ese marco de la Ley 975, les tocó asumir sobre la marcha esos procedimientos. Y eso afectó el tema probatorio, eso afectó el tema de los tiempos, eso afectó el tema de la participación de las víctimas dentro del proceso, porque había también una expectativa de lograr resultados lo más rápido posible, y escuchar a veces los testimonios de las víctimas alargaban los términos del proceso. Y eso fue una carrera contra el tiempo, donde en muchos casos se sacrificó el tema de los derechos de las víctimas, a ser escuchados, a que conociera la sociedad y conociera los hechos victimizantes, a que conocieran el impacto de esos hechos victimizantes sobre sus vidas. Y eso fue un elemento que hay que tenerlo en cuenta para tratarlo ante estos nuevos procesos que vienen. Otro de los elementos que hay que resaltar es que los procedimientos se fueron cambiando dependiendo de elementos como el tema de las indemnizaciones o de las reparaciones indemnizatorias. Recuerdo el primer incidente de reparación, que fue el de Mampuján y San Cayetano. Ese incidente, en primera instancia, se dio un fallo en equidad, es decir, habían unos recursos, un número de víctimas, y sobre esos recursos se dividió equitativamente
para dar la indemnización individual. La Defensoría tuvo que demandar ese fallo ante la Corte Suprema de Justicia y se definió, la Corte Suprema definió que el tema de la indemnización se debería dar en derecho, es decir, proporcional al daño de cada víctima. Eso es importante tenerlo en cuenta porque frente al tema del desplazamiento forzado se van a presentar situaciones como cómo indemnizar, si es el caso, a 5 millones de personas, y esa es la situación que económicamente no podría resolverse si no se miran otras estrategias, como por ejemplo indemnizaciones de tipo colectivo, que también el Estado colombiano frente a estos procesos ha llegado tarde en el resultado de las indemnizaciones. Si miramos el caso Mampuján, las víctimas recibieron la indemnización individual, pero las reparaciones colectivas se demoraron mucho tiempo, que incluso aún muchas están pendientes. Y me refiero a temas como reparaciones de tipo simbólico. Uno de los elementos que criticaban las víctimas participantes en el proceso de Mampuján era que en ningún momento, en ningún caso del proceso se tuvo en cuenta los elementos culturales de la comunidad, ni como propuesta de reparación, ni como análisis de los eventos ocasionados por los hechos victimizantes. La comunidad se desunió, la comunidad se fragmentó, la comunidad dejó de realizar sus fiestas, como por ejemplo había la fiesta del ñame. Se acabó, y una de las reivindicaciones de la comunidad era, por ejemplo, que se le apoyara para que esas fiestas tuvieran mucho más realce en la región. Y el Estado, frente a eso y frente al fallo mismo, no se tuvo en cuenta esos elementos. Entonces también hay que hacer un llamado para que esos elementos se tengan en cuenta, porque no basta tener, digamos, unos procesos expeditos, unos procesos donde las víctimas participen, sino también hay que mirar los elementos emocionales, si se quiere, actitudinales de los intervinientes cuando se aplica una norma o cuando se aplica un fallo. Por eso nosotros, desde el punto de vista psicosocial, el elemento psicojurídico es tan importante en el desarrollo de todos estos procesos de orientación, de asesoría, de acompañamiento. Y el llamado también es a los intervinientes en los procesos judiciales. Hablemos de fiscalía, hablemos de los mismos magistrados o magistradas, que deben entender y leer muy bien el contexto donde se generaron los hechos victimizantes, antes, durante y después, porque de esa lectura puede ofrecer elementos muy importantes para los fallos mismos y para determinar las responsabilidades en los procesos de reparación integral, no solamente teniendo en cuenta los elementos indemnizatorios, sino también los elementos simbólicos. Hay otro reto que tiene la Defensoría, pues, que es su propio trabajo misional, que es la defensa pública de las víctimas. Para ello, ya, digamos, producto del proceso anterior de Justicia y Paz, ya se cuenta con un equipo muy grande de abogados,
de representantes judiciales de víctimas que tienen la experiencia de haber transcurrido y haber trabajado y estar trabajando aún en los procesos de justicia y paz, y que tienen la tarea y están a la expectativa de asumir su rol en el marco de la Justicia Especial para la Paz. Con toda la inseguridad jurídica, con todos los ataques que de todos los frentes y de todas las trincheras se vienen dando al proceso de paz, ¿sí? Se tiene una mirada optimista frente a esto. Y es que, como decía el representante de ACNUR, ya se van a cumplir los 30 años de los principios rectores del desplazamiento. Pero yo quisiera comentar que el señor Francis Dehn, antes de promulgarlos, en el año 1997 visitó Colombia y miró que existía una ley 387, y de esa ley 387 esos principios rectores se alimentaron. Y esto que nos lleva a pensar que la ley puede estar muy bien formulada, pero también la ley no basta con la norma, basta también con los elementos que señalaba ahora, los elementos emocionales y actitudinales. Colombia, al parecer, es el segundo país con desplazamiento en el mundo y tiene una de las mejores leyes sobre desplazamiento. Eso nos lleva a pensar que no basta con la norma ni con la aplicación de la norma, sino que hay otros elementos que hay que tener en cuenta en estos procesos judiciales. Muchas gracias.